Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Y bueno, si me conocen, saben que me encanta traerles chismecito, noticias y todo lo que está pasando en el mundo de las telenovelas turcas, especialmente sobre nuestros queridos protagonistas. Y hoy, amigos, tenemos un tema que va a encender el fuego. Hoy nos vamos a sumergir en una exclusiva que sacude el corazón de los fans. Demet Özdemir, la mismísima Demet Özdemir, revela todo sobre su relación con Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Vamos a desentrañar esas palabras del corazón que tanto hemos esperado escuchar. Vamos a analizar qué dijo, cómo lo dijo, y qué implicaciones tienen sus declaraciones. Prepárense porque esto va a estar buenísimo. Y antes de que empecemos a meternos de lleno en el chisme, déjenme recordarles que si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre hay mucho de qué hablar en el mundo de las series turcas. Y ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Demet Özdemir, conocida por sus papeles en exitosas series como Erkencikus, donde compartió pantalla precisamente con Can Yaman, y Doğu Unep Kaderindir, es una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. Su química con Can Yaman en Erkencikus fue simplemente explosiva, y los rumores sobre una relación fuera de la pantalla no se hicieron esperar. Los fans, como ustedes y yo, estábamos absolutamente obsesionados con la posibilidad de que Sanem y Can se enamoraran en la vida real. Durante mucho tiempo, ambos actores mantuvieron un silencio prudente sobre su relación. Quizás, como suele suceder, la presión mediática y las expectativas de los fans pudieron haber afectado su comunicación. Lo cierto es que tanto en entrevistas como en redes sociales, se limitaron a hablar de su trabajo, su amistad y la conexión que tenían como compañeros de reparto. Pero ahora, Demet ha decidido romper el silencio. La entrevista de la que les hablaré es reciente y se caracteriza por la franqueza y la emotividad de Demet. Ella habla sin tapujos, con el corazón en la mano, y nos permite vislumbrar los sentimientos que la unieron a Can. ¿Qué nos contó Demet? Bueno, preparaos porque esto es lo jugoso. En primer lugar, Demet reconoce la intensa conexión que existió entre ellos durante la grabación de Erkencikus. Habla de la complicidad, la confianza y la admiración mutua que sentían. Dice que trabajar con Can fue una experiencia transformadora, y que le enseñó mucho, tanto en el plano profesional como en el personal. Nos revela que la química que veíamos en pantalla no era solo actuación, sino que era genuina. ¡Ay, amigos, qué romántico! Además, Demet no niega que hubo sentimientos románticos involucrados. Admite que se sintió atraída por Can y que experimentó una etapa de enamoramiento. Pero, y aquí es donde la cosa se pone interesante, también explica que la relación no pudo concretarse debido a diferentes circunstancias. Habla de la intensidad de sus agendas, la distancia, y las presiones externas que dificultaron el desarrollo de una relación estable. Una de las frases que más me llamó la atención fue cuando Demet dijo: éramos como dos imanes, pero con polaridades opuestas. Esto, a mi parecer, refleja perfectamente la complejidad de su relación. Dos personas que se atraen intensamente pero que por diversas razones, no logran alinearse. ¡Qué drama! Demet también habló de la admiración que siente por Can como actor. Destaca su talento, su dedicación y su capacidad para interpretar a la perfección sus personajes. Dice que siempre lo respetará y que le guarda un cariño especial. También mencionó que a pesar de no haber funcionado como pareja, conservan una buena relación y se desean lo mejor. Pero, ¿qué nos dicen estas palabras? ¿Qué podemos inferir de esta entrevista? Para mí hay varios puntos clave que debemos analizar. Primero, la confirmación de la química real entre ellos. Segundo, la aceptación de que hubo un romance, aunque breve. Tercero, la madurez con la que Demet afronta el pasado, demostrando que ha superado cualquier rencor o resentimiento. Y cuarto, y quizás lo más importante, la honestidad y la sinceridad con la que comparte sus sentimientos. Esta entrevista nos muestra a una Demet más madura, más consciente de sí misma, y que está dispuesta a hablar abiertamente sobre su pasado sentimental. Nos demuestra que a pesar de las dificultades, el amor y el cariño pueden perdurar, aunque la relación no haya prosperado. Pero, ¿qué hay de Can Yaman? ¿Qué piensa él sobre todo esto? Pues bien, hasta el momento Can no ha hecho declaraciones públicas sobre las revelaciones de Demet. Es probable que prefiera mantener el silencio como ha hecho hasta ahora.
O tal vez nos sorprenda con su propia versión de la historia en el futuro. ¿Quién sabe? Estaremos atentos a cualquier novedad. Lo que sí es cierto es que esta entrevista de Demet ha generado un gran revuelo entre los fans. Las redes sociales se han inundado de comentarios, análisis y especulaciones. Los seguidores de Erkenci están reviviendo sus mejores momentos, recordando las escenas más románticas y ansiando, una vez más, un reencuentro entre Sanem y Can. Y bueno, ¿qué podemos concluir de todo esto? En resumen, Demet Özdemir ha abierto su corazón y ha compartido con nosotros su experiencia con Can Yaman. Nos ha regalado una mirada íntima a su relación, revelando los sentimientos, las dificultades y la madurez con la que afronta el pasado. Nos ha demostrado que el amor, aunque no siempre triunfe, puede dejar huellas imborrables. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Creo que esta exclusiva de Demet es muy interesante para analizar y debatir. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Me encanta compartir con ustedes todas estas noticias y análisis sobre el mundo de las series turcas. Espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de las revelaciones de Demet? ¿Creen que Can Yaman responderá? ¿Cuál es su escena favorita de Erkenci? Déjenme saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y hasta la próxima. Hola, 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 fans de las series turcas. Aquí estamos de vuelta con más chisme y análisis que les dejará sin aliento. Como ya saben, su canal favorito está siempre al tanto de lo último en el mundo de las telenovelas turcas y hoy, amigos, tenemos el plato fuerte. Prepárense porque estamos a punto de sumergirnos en el océano de emociones que Demet Özdemir nos ha regalado al hablar sobre su relación con el guapísimo Can Yaman. Sí, la mismísima Sanem de Erkenci ha roto el silencio y nos ha dado una probadita de lo que realmente sucedió entre bambalinas. Asterisco asterisco, un recorrido por el camino de Erkenci, el inicio de la historia asterisco asterisco. Para aquellos que no estén familiarizados con la historia, Erkenci fue un fenómeno que conquistó los corazones de millones alrededor del mundo. La serie nos presentó a Sanem, una joven aspirante a escritora, y Can, un fotógrafo de renombre, quienes se ven envueltos en una serie de enredos románticos. La chispa entre Demet Özdemir y Can Yaman fue innegable, y su química traspasó la pantalla, generando rumores y expectativas en la vida real. La trama de Erkenci nos cautivó con su mezcla de romance, comedia y drama. Sanem, con su espíritu libre y soñador, y Can, con su encanto y misterio, nos regalaron momentos inolvidables. Los fans no tardaron en enamorarse de esta pareja y, por supuesto, soñar con que su amor traspasara la ficción. Asterisco asterisco, el silencio que enmascaraba el amor, rumores y especulaciones asterisco asterisco. Durante el rodaje de Erkenci y después de su éxito, los rumores sobre una relación entre Demet y Can se multiplicaron. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y especulaciones sobre su posible romance. Sin embargo, ambos actores mantuvieron un silencio prudente, alimentando aún más la curiosidad de los fans. Las entrevistas y las declaraciones públicas de ambos eran escasas y, por lo general, se limitaban a hablar sobre su trabajo y la amistad que los unía. Esta discreción, aunque comprensible, dejó a los seguidores con la incertidumbre y el anhelo de conocer la verdad. Asterisco asterisco, Demet rompe el silencio, la entrevista que reveló secretos asterisco asterisco. Y ahora, la bomba. Demet Özdemir, en una entrevista reciente, decidió abrir su corazón y compartir su versión de la historia. Con valentía y sinceridad, Demet nos permitió adentrarnos en el universo de sus sentimientos y desvelar los detalles de su relación con Can. La entrevista, llena de emoción y reflexiones, nos dejó a todos con la boca abierta. Demet habló sin tapujos, demostrando una madurez y una honestidad admirables. A través de sus palabras, pudimos vislumbrar el lado humano de la actriz y comprender las complejidades de su relación con Can. Asterisco asterisco, la chispa de la química, el conflicto entre realidad y ficción asterisco asterisco. Demet admitió la intensa conexión que sintió con Can durante el rodaje de Erkenci. Reconoció que la química que veíamos en pantalla no era solo actuación, sino que se basaba en una complicidad y una admiración mutuas.
La actriz destacó la confianza que existía entre ellos, y cómo trabajar juntos fue una experiencia transformadora para ambos. Éramos como dos imanes, pero con polaridades opuestas, dijo Demet, una frase que resonó en los corazones de los fans. Esta declaración encapsula la esencia de su relación, una atracción magnética, pero con obstáculos que impidieron su consolidación. Asterisco asterisco el amor que no pudo ser, factores que entorpecieron la relación asterisco asterisco. Demet también habló de los factores que dificultaron el desarrollo de su relación. La intensidad de sus agendas, la distancia y las presiones externas fueron algunos de los elementos que impidieron que el romance floreciera. La actriz mencionó la dificultad de mantener una relación estable en medio del frenesí de la fama y la industria del entretenimiento. Hubo sentimientos románticos involucrados, admitió Demet, revelando que experimentó una etapa de enamoramiento con Khan. Sin embargo, la realidad de sus vidas, con sus compromisos laborales y las expectativas de los demás, impidieron que el amor prosperara. Asterisco asterisco admiración y respeto, el legado de un amor asterisco asterisco. A pesar de que su relación no llegó a buen puerto, Demet expresó su admiración y respeto por Khan. Destacó su talento, su dedicación y su capacidad para interpretar a la perfección sus personajes. La actriz afirmó que le guarda un cariño especial y que, a pesar de no haber funcionado como pareja, conservan una buena relación. Siempre lo respetaré, declaró Demet, demostrando la madurez y el cariño que aún siente por Khan. Estas palabras reflejan la importancia de dejar a un lado cualquier rencor o resentimiento y mantener una relación de amistad y respeto. Asterisco asterisco el impacto de la entrevista, reacciones de los fans asterisco asterisco. La entrevista de Demet generó un gran revuelo entre los fans de Erkenci-Kuş. Las redes sociales se inundaron de comentarios, análisis y especulaciones. Los seguidores de la serie revivieron sus mejores momentos, recordando las escenas más románticas y ansiando, una vez más, un reencuentro entre Sanem y Khan. Los fans expresaron su admiración por la sinceridad de Demet y su valentía al hablar sobre su pasado sentimental. Los comentarios se centraron en la madurez de la actriz y en su capacidad para afrontar el pasado con cariño y respeto. Asterisco asterisco análisis y reflexiones, ¿qué podemos aprender? Asterisco asterisco. La entrevista de Demet nos deja valiosas lecciones. Primero, nos demuestra que la química en pantalla puede ser real y que los sentimientos pueden surgir entre compañeros de trabajo. Segundo, nos recuerda que las relaciones pueden ser complicadas y que, a veces, las circunstancias externas impiden que el amor florezca. Tercero, nos enseña la importancia de la madurez, el respeto y la amistad, incluso después de que una relación amorosa llega a su fin. La honestidad de Demet nos permite ver el lado humano de las celebridades y comprender que, detrás de la fama y el glamour, existen emociones y experiencias similares a las nuestras. Asterisco asterisco, ¿y Khan Yaman? La incógnita del silencio asterisco asterisco. Hasta el momento Khan Yaman no ha hecho declaraciones públicas sobre las revelaciones de Demet. Es probable que el actor prefiera mantener el silencio como ha hecho hasta ahora. Sin embargo, los fans esperan ansiosamente su respuesta y la posibilidad de conocer su versión de la historia. La reacción de Khan Yaman es un tema de debate entre los seguidores de Erkenci-Kuş. Algunos creen que el actor respetará la privacidad de Demet y no comentará sobre la entrevista, mientras que otros esperan que comparta sus propios sentimientos y reflexiones. Asterisco asterisco el legado de Erkenci-Kuş, un romance que trasciende la pantalla asterisco asterisco. Erkenci-Kuş fue mucho más que una simple serie de televisión. Fue un fenómeno que unió a personas de diferentes culturas y que nos regaló momentos inolvidables. La química entre Demet Özdemir y Khan Yaman, la historia de amor de Sanem y Khan, y el impacto de la serie en la vida real son elementos que han convertido a Erkenci-Kuş en un clásico de las telenovelas turcas. La entrevista de Demet es un recordatorio de que las historias de amor, aunque no siempre tengan un final feliz, pueden dejar huellas imborrables en nuestros corazones. Asterisco asterisco conclusión, un adiós con cariño y un futuro lleno de posibilidades asterisco asterisco. En resumen, Demet Özdemir ha abierto su corazón y ha compartido con nosotros su experiencia con Khan Yaman. Nos ha regalado una mirada íntima a su relación, revelando los sentimientos, las dificultades y la madurez con la que afronta el pasado. Nos ha demostrado que el amor, aunque no siempre triunfe, puede dejar huellas imborrables. Esta entrevista nos invita a reflexionar sobre el amor, las relaciones y la importancia de vivir cada momento con intensidad.
Nos muestra que aunque las circunstancias nos pongan a prueba, la honestidad, el respeto y el cariño son valores que siempre perduran. Y ahora, queridos amigos, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les parecieron las revelaciones de Demet? ¿Creen que Can Yaman responderá? ¿Cuál es su escena favorita de Erkencikus? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. No olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y chismes del mundo de las series turcas. Un abrazo gigante y hasta la próxima.